Muy bien, gracias. Alejandro Villanueva, soy de Monterrey. Perfecto, pues un abrazo amigo, hasta allá Alejandro Villanueva, hasta Monterrey. Bueno amigo, pues vamos entonces a empezar con tu vivencia. Amigo Alejandro, ¿qué nos quieres contar? Mira, son 3 historias algo cortitas que le Ya. pasaron a familiares míos. La primera es, yo tenía como 1 año de edad, entonces pues no recuerdo realmente. Le pasó a mi mamá y a una tía. Estaba mi mamá viviendo en casa de mi tía porque estaba embarazada de mi hermano. Ellos son testigos de Jehová. Se quedaban ahí y en esa casa durante mucho tiempo estuvieron pasando cosas como algo inusuales. Veían una sombra de un niño pasar por toda la casa y y se les hacía algo extraño, hasta que un día mi tío se durmió y soñó. No sé si tú recuerdas o si conoces los libros de la religión de los testigos de Jehová, que es un libro amarillito creo que se llama Mi Primera Biblia o algo así. Ya, sí. Ya me hiciste acordarme por el color. Ok. Que trae muchas ilustraciones muy padres. Sí, sí. Y en una de esas viene, ay, no recuerdo el nombre, una mujer muy maquillada y que es como prostituta. Ok. Sí, bueno, mi tío ese día soñó con ella y le dijo la chica que él no iba a poder hacer nada en esa casa. Pues estaban condenados a que esa fantasma viviera ahí en esa casa. Sí. Lo soñó y le dijo, pues no vas a poder con nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos a Jehová de nuestro lado. Y agarró su Biblia, él en su sueño, dice que le arrebató la Biblia y que la empezó a deshojar y se la empezó a comer. ¿A comer, ok? Se despertó muy asustado y le habló a mi tía. Dice, oye, me pasó esto y así, así. Dice, no, pues qué extraño. Así se quedó despierto un ratito, se volvió a dormir. Y mi tía, bajó con mi mamá a la planta baja y estaban viendo la televisión. Entonces vieron la sombra pasar por el pasillo que estaba frente a la sala. Sí. Que estaba un tipo recibidor. Ajá. Entonces mi tía se paró y se fue a buscar lo que había pasado. Entonces le dijo que no había pasado nada y dice, ¿sabes qué? Le dice mi mamá, mejor ya vámonos a dormir porque pues se siente muy extraño esto. Y mi tía se sentó en un sillón que estaba al final del corredor. Me dice, sí, se me hace que sí, ya nos vamos a dormir porque está muy extraño y ya me está dando miedo. Claro. En eso que voltean hacia la puerta de la calle, mi mamá vio cómo entró la sombra del niño y mi mamá se asustó muchísimo. Dice que se le subió el bebé hacia las costillas del susto. A ver, pausa. ¿Cómo? Dice que mi mamá estaba embarazada, ya estaba, Sí. no sé, 7, 8 meses. Y dice que al momento de ver a la sombra, el feto se le movió y se le recorrió hacia arriba, hacia las costillas. Esta es la primera vez que escucho semejante cosa. ¿Qué impresión se ha de haber llevado entonces? Sí, dice que lo vio muy claro. Sí. Y que era una sombra, no era una sombra tal cual reflejada como sombra, vaya, en la pared. O sea, era una sombra en medio de la sala, como en 3D, era algo oscuro, ¿sí? Y mi tía quedó en shock y la sombra caminó hacia ella. Caminó hasta donde estaba ella y se le empezó a sentar en las piernas como queriendo meterse en el cuerpo de mi tía. Sí, claro. Entonces mi tía no se podía mover, no podía gritar. Y mi mamá, del dolor que le causó que se moviera el feto, pues no se podía mover tampoco. Se quedó recargada en las escaleras. Ya. Y ahí estaban las dos y no podían hacer nada hasta que mi tía dice que no sabe de dónde agarró fuerza, soltó el grito y en cuanto soltó el grito la sombra desapareció. Sí. Ayudó a mi mamá y subieron al segundo piso, al cuarto con mi tío, porque mi papá no estaba. Yo estaba dormido. Estaba muy pequeño, digo que tenía 1 año, no me acuerdo. Subieron y al momento que entraron al cuarto de mi tío,
estaba como si estuviera amarrado, en firmes, pero acostado, Sí, sí. con los ojos abiertos y no se podía mover. Lo estaban despertando y moviendo y todo. Y ya nada más de repente se le soltó el cuerpo y se levantó todo agitado. Y dijo, sí las escuché que estaban gritando, Sí. escuché el grito, me desperté, pero la señora que soñé hace rato me tenía abrazado y no me dejaba moverme. Ah, al momento que pasó lo del niño sucedió eso también. Exactamente, que por eso no bajó. Sí. Sí, entonces, pues era en esa casa, te digo que pasaban cosas extrañas. Ya grandes, mi hermano tendría como 19, 20 años, el más pequeño. Fueron hace algunos años mi mamá y él a quedarse ahí con mi tía. Fueron a visitarla y se quedaron. Y se quedaron en el cuarto donde dormía mi tía. Entonces, recordando todo eso y pues cosas que pasaban ahí en la casa, a mi hermano, se le ocurre decir, dice, ¿qué habrá sido de la persona que se aparecía aquí? Y mi mamá dice, no sé, dice, pues no empieces a preguntarle, a mencionar nada, porque pues no sabemos si todavía sigue o no. Y luego le dice, ay, pues ojalá y se nos aparezca. Y dice, mi mamá dice, cállate, no digas eso. Sí. Y ya, se durmieron. Entonces dice que en la noche los despertaron, que porque sintió que les arrancaron las cobijas Sí. hasta la cintura, les arrastraron las cobijas hasta la cintura. Dice que se levantaron y sintió como les agarraron los pies a los dos. Y dice mi hermano que entre que dormido y despierto del susto, que escucharon que les dijeron, estaban preguntando por mí. Y pues ya todos asustados, pues se despertaron y ahí estuvieron, se bajaron a la sala y ahí estuvieron toda la noche y en la mañana se vinieron. Sí. Ya no pudieron dormir. Vaya. Oye, nada más ubícame. ¿Esta casa donde vivían era rentada o era de ellos? Era de ella, De sí. ella, ok. Hasta la fecha todavía sigue mi prima ahí Sí. viviendo. ¿Y se le sigue apareciendo? Fíjate que ya no tocamos mucho el tema porque mis primas sí se metieron mucho en cuanto a su religión. Entonces, pues creo que les tienen prohibido hablar de ese tipo de cosas o algo así. Entonces, pues ya no quisimos molestarlas con ese tipo de pláticas, Sí, pero sí. yo digo que sí. Por lo que entiendo, entonces la mujer se le aparecía más al hermano y los niños a las mujeres, ¿verdad? Así es. Los hermanos Sí. nunca vieron al niño. Nada más, una vez nos dijo mi tía que mi primo lo había visto, pero solamente pasar. O sea, no lo vio tal cual como todos lo habían visto, pero que nada más lo vio pasar una vez de esas raras veces que andaba ahí rondando la casa. Vaya. Pero fue la única vez que él le comentó que había visto un niño. Y mi primo estaba chico, tenía como unos 8 años. Oye, ¿tú qué crees que haya sido? ¿Por qué eso ahí? ¿Alguien lo llamaría? ¿Jugaron a la ouija? ¿Estaban enterrados cuando ustedes llegaron? ¿Les hicieron una brujería? ¿Te imaginas qué pudiera ser? No sé, fíjate que a lo mejor fueron las condiciones por las cuales mi tía se fue a esa religión, ¿sí? Entonces, yo digo que ha de haber sido eso. Y como realmente, pues no se fue de la religión católica hacia los testigos de Jehová, entonces realmente no cumplía tal cual las leyes de su iglesia. Entonces yo creo que por ahí Por ahí va. pudo haber entrado. Ok, amigo, pues bueno, pues ahí sí, siguen entonces los demonios, los fantasmillas esos, pues ni modo, hay que aguantarlos, ¿verdad? Así es. Te digo que desde que tengo memoria nos han perseguido a nosotros, entonces pues no sé qué tendremos. Sí, en efecto. Mira, esto fue algo así como muy breve, porque realmente no me sé del todo bien la historia, solamente sé lo que sucedió en ese momento. Una hermana de mi papá, la mayor, es muy pegada a la iglesia. Sí. Sí, toda su familia.
nosotros nos quedamos en casa de mi abuela y los invitó a una cena. Sí, vivían ahí a unas cuadras. Mi tía tiene una casa en las faldas de un cerro. Es así como que con desniveles, y en un nivel quedó como un huequito tipo cueva, muy extraño. Ahí jugábamos de niños, con mis primos y así. Entonces, dice que cuando estaban en la cena, invitó al padre de la iglesia que está cerca. Invitó al párroco y ya. Total, faltaba él, llegó y se dispusieron a cenar. Entre pláticas y la cena, el padre volteó hacia la cuevita y dice que se sentía muy extraño, que muy pesada la vibra. Y se siente muy helado y está muy fresco. Dice, sí, lo que pasa es que hay veces que cuando llueve, que tiene días que llovió, la cuevita como que se transmina el agua y está fresco ahí, y hace que salga lo fresco hacia la casa. Dice, ok. Entonces estaban en el comedor y pues tenían su espejo y todo en la pared. Dice que en cuanto terminaron de hacer ese comentario, el padre volteó hacia el espejo y reflejaba la parte debajo de la mesa. Dice que debajo de la mesa estaba unas patas rojas y una cola. Dice mi mamá que lo vieron y que todos se levantaron de la mesa, y es de que ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Y el padre fue el primero que salió y dice, yo ya no quiero estar aquí. Sí. Y se fue, ni se despidió ni nada. Y mientras calmaban a mi tía y salieron y regresaron con nosotros a la casa. Sí, no, o sea, fue el detalle que tuvimos ese, nada más. Eso nos lo contó mi mamá, que pasó el día de esa cena y que ya no volvieron a hablar del tema. De hecho, hace poquito, como unos 2 meses, entre pláticas con mi prima, que vive cerca de aquí de mi casa, salió el comentario y salió la plática a relucir, y le dijo, oye, ¿te acuerdas que en tu casa así ya está? Le digo, porque de lo que nos platicaron, porque pues yo no estaba, ¿verdad? Y me dice, sí, me acuerdo. Dice, y mi mamá, dice, desde esa fecha, dice, ya no pone los espejos que reflejen alguna otra parte, porque pues lo que puede le da pasar. miedo. Oye, pero por lo que pasó. qué gacho del padre, ¿no? Se supone que uno se apoya en ellos para este tipo de situaciones, y que se haya ido nomás así sin decir nada. Sí, fue el primero que se paró y se salió. Qué bárbaro. Dijo que no podía estar en esa casa y se fue. Vaya, pues ni modo. Oye, ¿y qué más nos quieres contar, amigo? Mira, este es un poquito más largo. Esto, sí me acuerdo yo de algunas cosas que sucedieron. Ajá. Tendría alrededor de unos 12, 13 años aproximadamente. Esto sucedió cuando mi abuela enfermó. La internaron en el hospital. Estuvo mucho tiempo internada la primera vez y salió. Entonces le hicieron una operación le hicieron una abertura, vaya, cerca de una clavícula, un poquito más abajo, por el pecho, y le limpiaban, porque no sabían qué tenía, pero que se enfermaba mucho. Y le sacaban, traía como que un tipo absceso. Entonces cuando le limpiaban, cuando se le inflamaba, se le hacía como una tipo bola, y le empezaban a limpiar y le sacaban con pinzas uñas y cabello de adentro. Qué bárbaro, ok. Sí, y eso sí te lo puedo confirmar, porque pues yo pues estaba chiquillo y pues estaba de metiche cuando mis tíos le hacían las curaciones, y veía y le sacaban el cabello y le sacaban uñas de la bolita esa. Entonces se fue sanando poco a poco, pero caía muy seguido en el hospital y se sentía muy mal siempre. Para esto, uno de mis tíos, el más chico, le dice, oye mamá, ¿sabes qué? Necesito que me acompañe. Vamos a ver a una señora, se llama Chelito. Ella es curandera, es una bruja muy buena, y pues necesito que vayamos porque pues, ya hicimos todo lo que está a nuestro alcance médicamente posible,
Entonces, pues no vemos ninguna mejora, vamos a ver qué es lo que pasa. Dice que la llevaron y que tardaron mucho en encontrar la casa de la señora, porque de hecho muchas personas que iban a visitarla, ella ya falleció. Muchas personas que iban a visitarla por curiosos o por ir solamente a molestar, no encontraban la casa. No sé, se paraban en una esquina y enfrente está una panadería, por así decirlo. Ujú. Dice que es enfrente de la panadería y no encontraban la casa y no la encontraban y no la encontraban. Entonces, cuando iban bien, de buena fe y todo, se volvían a parar donde mismo y la casa estaba ahí. Sí, era una cosa muy extraña. Total, mi tío la llevó, le hizo unas curaciones y le hizo unas limpias y le leyó las cartas y le dijo que pues ella posiblemente estuviera trabajada porque una persona, una señora del trabajo de mi abuelo estaba saliendo con él, ¿sí? Y que ella le había hecho un hechizo fuerte y que por eso le estaban saliendo uñas y cabello de la herida que tenía. Entonces, total, ya le dio una serie de instrucciones para que hiciera y ya. Hicieron una limpia en la casa, hicieron trabajo y todo. A los días mi abuelita otra vez regresa al hospital, muy grave. Entonces mi tío de nueva cuenta dice, ¿sabes qué? Le dijo a mi mamá, acompáñame, vamos a buscar a Chelito y vamos a ver qué podemos hacer. Les dio instrucciones para que hicieran una brujería en el hospital, adentro del hospital y en la casa. Pero en el hospital me imagino que a escondidas, ¿no? Exacto. Entonces, ya le dijo, lo van a hacer tal día, faltaban como 2 o 3 días para hacer eso. Sí. Dice, lo van a hacer tal día, a tal hora. Dice, de preferencia junten a la mayor parte de la familia que puedan. Dice, unos en casa de tu mamá y otros en el hospital. Se dividen, no sé quién vaya a estar en el hospital, no sé quién vaya a estar en su casa. Sí. Ya les dijo que hiciera cada uno. Total, se llegó el día, estábamos mis primos en casa de mi abuela y nos quedamos solamente con 2 tíos. Nos encerraron en un cuarto y solamente nos dejaban salir a mi prima, que es la mayor, y a mí, que éramos los 2 mayores de la familia, de los primos. Sí. Estábamos viendo qué era lo que estaban haciendo. Hicieron en las puertas unas cruces con azúcar y le echaron alcohol y les prendieron fuego. Y estaba muy raro el fuego, se movía muy raro. Entonces los que estaban en el hospital empezaron a hacer lo que les pidió. Dice, una de ellas era mi mamá, la que estaba en el hospital. Dice mi mamá que cuando estaban haciendo el trabajo, dice, no había nadie en el hospital, o sea, se de cuenta que estábamos nada más nosotros. Dice, como que se quiso oscurecer un poquito más. Dice, y desapareció la gente que estaba afuera. Dice, había movimiento en el hospital y de repente ya no había nadie. Dice, empezamos a hacer el trabajo que nos habían pedido. Y mi abuelita se puso toda rígida, igual como en firme, toda tiesa, por así decirlo, en la cama. Y dice que cuando empezaron a hacer como un ritual tipo de exorcismo, empezaron a leer unos salmos y unas oraciones. Dice que adentro del cuarto del hospital se soltó un aire. Dice, como si estuviéramos en la calle, dice, un ventarrón. Y se empezó a levantar de la tablita esta que te ponen en el hospital con las indicaciones del médico. Ah, sí. Dice que empezó a aventar todas las hojas y empezó como un tipo remolino alrededor de la cama. Dice, y al momento de estar leyendo, dice, en la cabeza de tu abuela
estaba la sombra de una cabra. Sí, dice al momento, dice de que salió la cabra, empezamos, dice a hacer y lo que nos pidió, aventar agua bendita. Me Y imagino se que, empezó que la, a... perdón, me imagino que la sombra de la cabra a la vista de todo mundo ahí, ¿verdad? Exactamente. Dice que había, que las camas de los lados de ella estaban solas, pero que la que seguía sí estaba, ocupada. Dice, pues el señor ni se despertó. Dice, ni se movió. Dice, se oía mucho ruido. Y se veía cómo se movían las cortinitas estas que ponen para apartar y todo. Dice, nadie se dio cuenta Sí. de nada. Entonces que al momento de que estaban terminando las oraciones, empezó a bajar la intensidad del aire y que la cabra que había aparecido se desvaneció y que al momento que se desvanece, mi abuela soltó todo el cuerpo. Entonces estaba relajada y que duraron ahí como 10 minutos y mi abuelita la trataron de despertarla, moverla y que no se acordaba absolutamente de nada. Dice, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Dice, otra vez. Y que le dijeron, sí, de hecho fuimos con Chelito y pues esto fue lo que hicimos, ¿verdad? Porque ella nos lo pidió. Y ya le dijeron qué pasó y todo, y que mi abuela solamente le dijo, hijo, de hecho, dice, no me acuerdo por qué estoy aquí, no sé lo que estoy haciendo aquí, dice, pero lo que sí vi era a ustedes alrededor mío, porque los estaba viendo y veía una persona abrazándome las piernas, que era porque estaba rígida. Sí. Sí, total, al día siguiente estábamos todavía, porque estaban unos de guardia en el hospital, estábamos todavía en casa de mi abuela y mi mamá ya había llegado. Entonces estaba con esos mismos tíos y ahora estaba mi mamá también y los demás seguían en el hospital. Estaban cocinando mi tío y mi mamá y luego volteé a mi tío hacia el pasillo por la ventana de la cocina en el patio y ve en la pared una sombra como de tritón. De Tritón, ok. Dice que estaba la sombra reflejada de una persona. Te digo como de tritón porque pues dice que traía un tridente. Entonces era una persona, no sé realmente si haya sido ese ente de esa persona o no, pero era una persona y traía un tridente y estaba reflejada en la pared. Dice, ¿dónde, Miguel? Dice, claro que yo no lo veo. Dice, a ver, déjame ver. Y mi mamá sale al patio y sale a tocar la pared. Dice, ¿dónde aquí lo ves? Dice, Rosa, ya quítate de ahí. Dice, quítate porque está a un lado tuyo. Dice, es que no lo veo. Sí. Dice, es que no lo veo, no logro verlo. Dice, dime dónde está. Dice, ahí está. Dice, ahí está. Dice, ya se movió. Dice, se movió hacia la parte de atrás de la casa. En eso mi mamá se metió y empezaron a hacer otra vez lo que les había dicho la señora. Y y dice que ya se sintió un poco más calmada. Pasaron los días y al final de la casa estaba un cuarto que tenía una cama donde dormía uno de mis tíos y estaba la puerta hacia el patio. Dice que en la noche cuando se despertó, que se despertó a medianoche, que porque sentía él que lo estaban vigilando. Dice, me desperté, dice, abrí los ojos, volteé hacia el patio. Mi abuelo era muy de hacer cosas era como carpintero. Claro. Bueno, hacía de todo y entre sus cosas, pues le gustaba mucho hacer cosas de carpintería y tenía sus estantes en la pared saliendo al patio, tenía unos estantes. Dice mi tío que en cuanto volteó al patio, en esos estantes estaban las patas del diablo y la cola colgando hacia abajo. En el estante, o entonces las patas estarían como en el abajo del mismo estante. No, está la puerta, sales, del lado izquierdo estaban los estantes y dice que estaba como sentado, pero él solamente le veía de la cintura hacia abajo, Ya. veía los pies colgando del estante.
como si estuviera en la cima de los estantes. Sí, ya te entendí, sí, sí. Y nada más ves la parte de arriba, digo de abajo, perdón. ¿Y qué hizo? Sí. Dice que se levantó y prendió las luces y que en cuanto prendió la luz del patio, ya no estaba. Dice que fue algo muy extraño, que en cuanto él salió al patio, dice que empezó a oler bastante azufre, muchísimo. Dice, yo no aguantaba el olor, dice, nunca había olido tanto. Dice, que sí lo conozco y todo, dice, pero nunca había olido tanto y tan fuerte. Dice, pues decidí ya mejor cerrar, dice, y cerré la puerta, porque cuando él volteó hacia afuera solamente estaba cerrada la mosquitera hacia el patio. Ajá. Dice, cerré la puerta, cerré ventana, cortina y todo. Dice, ya no quise saber nada. De hecho, en esa casa, ahorita, bueno, terminando con lo que le estaba contando eso, todo eso fue a raíz de lo que habían hecho en el hospital. La última aparición que vieron en sí en la casa fue esa de mi tío durante la noche que se despertó. Fueron, hicieron una última limpia y mi abuela ya salió del hospital y ya estuvo muchísimo mejor. Mi abuelo falleció como en el 2012, más o menos. 2012-2013 aproximadamente. Entonces, estando en la casa de mi abuela, mi abuelo se aparecía allí en la casa. Mi abuelo tenía una afición por las camisas como de manga corta, como color entre beigecitas y unas celestes, muy celestitas, y siempre traía un pantalón color caqui, siempre. Entonces, después de que falleció, hicieron una misa, nos fuimos a casa de mi abuela, y ahí estábamos con mi abuela, Sí. y todos estando en la sala. Estaba la sala, estaba la cocina grande y luego está la entrada a 2 cuartos, y en ese espacio hay como un descansito y es la entrada al baño. Sí. Entonces vimos cómo salió del baño y se metió hacia uno de los cuartos. Entonces nos quedamos impresionados porque pues lo vimos todos. Claro. Sí. Entonces me dice, o sea, volteamos todos a vernos, y voltea nada más mi abuela y nos dice, él aquí está todavía, dice, no nos ha dejado. Dice, todos los días lo vemos. Y tengo 2 tíos que son solteros y los 2 estaban ahí y nos dijeron, dice, sí. Dice, todos los días vemos a papá aquí. Todos los días. Pues preferentemente verlo a él que ver a las patas y la cola del diablo, ¿no? Definitivamente. Sí. Oye, bueno, no sé si me vas a contar algo que tenga que ver con esto para hacerte una pregunta. A ver, dime. Oye, ¿por qué crees que se apareciera esto aquí? Digo, porque si es una brujería que les hicieron, es una brujería, pero de las mayores, yo creo, ¿no? Sí, era una brujería muy fuerte la que le hicieron. Y al final, mi abuelo, justo un año antes, por así decirlo, de fallecer, Sí. él llevó a su amante a la casa de mi abuela. ¿Cómo crees? Sí. De hecho, una Navidad la pasaron con nosotros y nosotros no podíamos decir nada, pues era de esas personas antiguas que pues se criaban así como machos o Ya no sé. te entiendo. O sea, bien, la primera, es decir, cuando te llevó a esta mujer, ¿ustedes ya sabían que ella era la amante o él se las presentó como la otra? Él la presentó como la otra. ¡Qué bárbaro! Y delante de la esposa, ¿qué tal? Sí, sí. Entonces fue en 2 o 3 ocasiones y la última vez que fue en diciembre. Sí. Y él, ese diciembre fue su último diciembre. Él falleció ahí. Porque en enero falleció. Oye, ustedes no, bueno, a lo mejor vas a decir que me estoy metiendo más allá, ¿no? Pero quisiera salir de todas estas dudas y yo creo que el público también. ¿Nadie le dijo nada? ¿Que por qué estaba haciendo eso de los hijos o los nietos?
No, mi papá siempre lo enfrentaba. Mi papá era el único que siempre lo enfrentó. Ya. De hecho, mi abuela estuvo viviendo, antes de que pasara eso, estuvo viviendo un tiempo con nosotros porque mi papá se la llevó a vivir con nosotros. Ujú. Por lo mismo, para que no estuviera ya, pues, sus últimos años viviendo todavía ese tipo de maltratos y demás. Claro, por Pero supuesto. pues, toda la familia se le echó encima a mi papá. ¿Y qué pasó enseguida de que la llevó y eso? Entonces, nosotros decimos que la señora esta, que fue prácticamente la que le hizo el trabajo a mi abuela, volvió a hacer de las suyas y que por eso mi abuelo falleció. Ah, se quedaría con algo de él, una herencia o algo. Sí, porque mi abuelo tenía sus cuentas y nada más lo único que se quedaron mis tíos, que fueron los que todavía están viviendo ahí, pues es la casa, porque realmente sí tenía dinero, pero no les dejó ningún peso. Vaya. Y se acabó prácticamente todo. Entonces, a raíz de eso, mi abuela pues empezó a irse para abajo, ¿verdad? Fallece mi abuelo y de hecho pasó algo muy curioso, se va a escuchar cruel, pero A ver. el velorio de mi abuelo parecía una reunión familiar cualquiera. ¿De plano? Ujú. Solamente una tía hermana de mi papá y y uno de los hermanos fueron los que estuvieron llorando porque yo llegué al velorio de mi abuelo porque yo no quería ir. ¿Por esta Y misma conducta que tenía él? exactamente. Entonces llegué y mi abuela me vio y, ay, mi hijo, y me abrazó y todo, y estuvimos plática y risa durante todo el velorio, y toda la familia estaba igual. No, no, pues lo que es. No, no, nadie tiene que decir nada lo que es. Uno se gana lo que uno se gana lo que hizo. Oye, pero la amante fue, amigo. No, no fue. No fue a dar ahí. Te digo que a raíz de eso mi abuela se deprimió. O sea, te cuento lo del velorio que estuvo muy alegre, por así decirlo. Claro. Entonces no pudiera decir que mi abuela se fue para abajo por la muerte de mi abuelo. Pero se fue yendo para abajo, no sé si fue su costumbre de estar ahí. Mi abuela dejó de caminar y en el 2014 ella falleció en enero igual, días después de la fecha que falleció mi Caray. abuelo. O Ya, sea, pues, aunque ya ves que dicen que se las llevan, ¿no? sí, Pero es que sí ya... fue lo que estuvimos pensando. Sí. Y de hecho, ese día del velorio, del velorio de mi abuela, regresamos a casa de mi abuela, estar un ratito con la familia. Llegamos después del velorio, de la misa, Sí. fue misa de cuerpo presente y de ahí iba a ir directo a incinerar. Entonces nos fuimos a casa de mi abuela a convivir un rato con la familia y estando sentados ahí todos igual en la sala, nos volvió a pasar lo mismo que la vez que falleció mi abuelo. Que vieron la... Vimos a mi abuelo pasar por la parte de atrás de la casa. Sí, sí. Sí. Entonces dijimos, ay, no, pues cuando pues va a descansar este señor. Sí, lo que quiere decir es que no está descansando en paz. ¿Ustedes hicieron algo para remediarlo o para ayudarlo o algo? No, porque mis tíos ya no lo permitieron. Entonces, el cuarto de mis abuelos es lo vaciaron. El closet lo convirtieron en como un tipo nichito y ahí los tienen. Y el cuarto, en vez de cama y todo, tienen una salita. Y ahí tienen las cenizas entonces. Así es. Ya. Oye, amigo, yo te voy a hacer dos preguntas porque no quiero después que me regañen los de la comunidad por no hacerlas. La primera, ¿qué se quedó la mujer, la amante? ¿Qué se quedó? ¿Qué les arrebató? ¿Qué les exigió? ¿La casa, terrenos, qué? Esa es la primera pregunta.
Se gastó todo el dinero. Se gastó todo el dinero que tenía mi abuelo. Mi abuelo era una persona muy, muy, muy ahorrativa, por no decir tacaña. Y él, con las personas de antes, tenía un baúl y ese baúl tenía todo su dinero. Sí, entonces lo primero que hace mi abuela cuando fallece, después de un tiempecito, porque dice que pues nosotros veíamos cuando le pedíamos dinero a mi abuelo, o yo iba con mi abuela y que le daba para el gasto o así, abría el baúl y estaba lleno de dinero, Sí, ese sí. baúl, ahí tenía todo su dinero. ¿Tú lo llegaste a ver el baúl? Sí, ¿De qué tamaño era? lo tenía, precisamente lo tenía en ese closet escondido y lo tenía con bastantes candados y bien, 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 bien cerrado. Sí. Yo creo que era como ¿Qué tal? de ancho era como 1 metro y de alto era como de 50 centímetros, más o menos, un poquito más. Ay, caramba, 1 metro y de alto casi 50. No, pues sí, no, ay, no. Sí, estaba ampliecito. Entonces por eso decíamos que tenía bastante dinero. Sí. Y todo se la quedó la De, mujer. de hecho, él era el que le iba a regalar la casa a mi papá, y no se la compró nunca, porque mi papá pues veía y solamente le decía a mi abuelo, oye, quiero en tal lugar, o quiero un terreno nada más solamente, Sí. y yo me encargo de hacer la casa. Y pues mi abuelo le decía, no, pues es que va a ser donde yo quiera y donde yo diga. Entonces, si a ti no te gusta, pues mejor no te doy nada. Claro. Y pues total, nunca llegaron a ningún acuerdo, ¿verdad? Oye, pero una cosa, si el baúl lo tenían en ese ropero, y en ese ropero vivía tu abuelita y etcétera, ¿cómo hace la mujer para apropiarse del baúl? ¿Aprovecha que ustedes no están o cómo? No, lo que pasa es que cuando iba, las 2 o 3 ocasiones que fueron, la esposa de uno de mis tíos, Sí. hermano de mi papá, vio cuando mi abuelo estaba en el cuarto con la señora, abría el baúl y le entregaba fajas de dinero. Sí, por eso te digo que ella fue la que se gastó todo su dinero. Ya no que se haya robado el baúl, es cierto, ok. Exactamente. Sí, el baúl todavía existe, lo tienen mis tíos, pero pues ya no tiene nada. Sí, claro. Pues se me hace curioso que no les haya reclamado la casa en todo caso. No se casaron entonces ni nada que haya sido formal como para que ella reclamara algo, ¿verdad? No, de hecho la señora sí se quería casar, Ah, mira. porque yo digo, no sé, ¿verdad? Que era su plan, Sí. sacar a mis tíos de la casa y quitarles todo. Ok, amigazo Alejandro, una pregunta. ¿Tú ves que, bueno, Dime. la evidencia pues ahí está y es imposible evitar pensar que ella lo embrujó? Pero ¿tú te imaginas cómo pudo haber sido, con quién acudió, qué le dio de comer, qué algo? ¿Hay alguna sospecha que ustedes tengan de algo más de eso? Nosotros decimos, toda la familia en general, porque pues realmente la plática en su velorio fue eso. ¿Por qué se murió? ¿Y por qué tan pronto? Y después de haber visto a la señora esta. Ya. Porque mi abuelo llegaba diciendo, cuando trabajaba, que esta señora siempre le daba de comer. Dice, ella siempre me lleva de comer y, oye, te voy a echar lonche, le decía a mi abuela. No, tal mujer me va a llevar de comer. Ay, Y no, ella me no, lleva lonche. No me digas, pobrecita de tu abuela, ¿cómo se aguantó tanto? Sí, así es. Y ahorita es a la fecha, uno de mis tíos de los que vive ahí, de hecho, él estuvo mucho tiempo viviendo en Chicago Sí. y allá estudió todo esto de lo ¿Paranormal? y se dedica, él es tarotista. Bueno, no se dedica a eso, pero estudió todo eso. Entonces él dice, bueno, lo hemos visto, pero él dice que todos los días mi abuelo le habla ahí en la casa. Dice, todos los días aquí se anda paseando. Sí. Dice, de repente, dice, viene mi mamá. Dice, pero al que siempre está todos los días aquí
dice, es tu abuelo. La vez pasada te conté que en la casa que tienen mis papás ahorita, bueno, a través de ese espejo hacia enfrente estaban las escaleras y ahí se veía siempre, y te decimos que es mi abuelo porque, como te digo, es totalmente es la vestimenta que traía. Sí, sí, por supuesto. Siempre traía, subía las escaleras de la casa de mamá y traía su pantalón caqui y su camisa celeste. Oye, ¿y se oyen pisadas de noche y cosas así? Suenan mucho las escaleras. Es una escalera de forja de estructura de forja con los escalones de madera. Sí, sí. Entonces suena mucho, aun cuando no vayas a alguien ahí en la casa, Sí. suenan mucho las escaleras como si alguien fuera subiendo las escaleras. Ah, qué caray. Pues si algún día tomas una foto o un video de algo y sale una aparición de estas, no dejes de compartirla aquí con el grupo de los obsesionados, amigazo Alejandro. Ok. Pues me gustaron los relatos, amigo. Oye, ¿y unas últimas palabras o otro relato que tengas por ahí? ¿Qué nos quieres decir? Ahorita no tengo en mente algo que nos haya pasado. Ok. Bueno, un relato que pasó precisamente a una amiga. Ah, genial, dale. La que vive enseguida de la casa de mis abuelos. Sí. Nos juntamos mucho. Te había dicho que yo soy seguidor de la Santa Muerte. Ya. Y ella se junta mucho con unas personas que se dedican a la brujería y que trabajan con la Santa Muerte. Sí. La invitaron a una festividad que no recuerdo si era un rosario o una ofrenda que le habían hecho, y habían hecho una cena y la invitaron. Me invitó a mí esa vez y yo no pude ir porque estaba trabajando de noche. Entonces dice que le pasó algo muy curioso. Dice, justo que pedí, no, pues ya vámonos. No, pues es que fíjate que no te voy a poder dar un aventón. Y, si no, no te preocupes, ahorita pido un Uber. Dice, llegó el coche. Dice, pero bien raro porque la foto no la distinguía. Sí. Dice, me subo al coche. Dice, y el señor me dice, vamos a tal dirección. Así, dice, sí, está bien. Ándale, gracias. Dice, oiga, dice, si no es mucha indiscreción, dice, aquí trabajan con la Santa Muerte, ¿verdad? Y dijo, sí, de hecho vengo de una cena. Sí. Que hicieron, porque hicieron una ofrenda. Dice, ok. Dice, lo que pasa es que, fíjese que a mí me pasa algo muy extraño, y que iba avanzando el carro, pero que a ella se le hizo extraño porque dio por unos lugares que ella no conocía. Ajá. Dice, Alejandro, se me hizo eterno. Dice, se me hizo eterno el viaje. Dice, y viven a 20 minutos o menos. Dice, se me hizo eterno. Dice, le dio por un callejón. Dice, y el señor me iba contando que a él lo usaba de cajita el diablo. Ah, caramba, cajita el diablo, ok. Dice, iba toda asustada. Dice, no reaccionaba, iba sudando de las manos. Dice, no sabía ni qué hacer con el celular. O sea, iba tan asustada que, no se me ocurrió mandarte un mensaje, hablarle a alguno de los chicos que estaba ahí cerca. Dice, le dio por un pasillo, por un callejoncito. Y sí, me iba diciendo eso. Sí. Dice que él le iba contando, dice, lo que pasa es que él realmente, dice, pues no me pide permiso. Dice, yo trabajo aquí, en esto, dice, para tratar de olvidar un poco, dice, porque él en cuanto se le pone, dice, a mí se mete a mi cuerpo. Dice, y yo no me acuerdo de lo que hago o no hago. Es decir, entonces literalmente lo posee.
Exactamente. Dice, todo el camino iba tratando de verle por los retrovisores la cara al chofer. Dice, Alejandro, dice, en una de esas, dice que lo veo y se le veía toda borrosa la cara, dice, toda distorsionada. Dice, yo me asusté bastante. Dice, en eso no sé cómo volteé y ya íbamos entrando a mi cuadra y y llegué a la casa. Dice, no era tan noche. Dice, eran como las 11:30 de la noche. Dice, llegué a la casa, me bajé, le aventé el dinero. Sí. Dice, me apresuré y se estuve temblando con las llaves. Dice, porque no podía abrir. Claro. Dice que el señor hizo el brazo hacia atrás y le dio una tarjeta. Le dijo, ten, para cuando ocupes. Dice, porque yo sé que tu hermano está muy enfermo. Dice, él se está muriendo. Dice, y vas a ocupar. Dice, llámame y yo te voy a ayudar. Dice, entonces en ese momento ya fue cuando se bajó del carro. Sí. Dice, la tarjeta la agarré y la hice bolita. Dice, no sé dónde la dejé. Dice, porque fue al día siguiente. Sí, sí. Yo fui al día siguiente a su casa porque teníamos planeado una comida. Ese día en la noche me manda mensaje y yo lo vi en la mañana que salí a trabajar. Me manda mensaje y me dice, oye, dice, necesito hablar contigo urgentemente, pero pues yo lo vi hasta en la mañana. Y entró a la casa. Dice que el carro estaba afuera, que vio tantito así por la ventana hacia la calle y que el chofer volteó hacia la casa, pero que no tenía cara. Dice, todo el camino estuve tratando de verle la cara. Dice, porque no se veía en el celular. Sí. Dice, y cuando llegamos me asomé por la ventana. Dice, no tenía cara, Alejandro. Volteó hacia la casa y no tenía cara. No tenía ni cuenca, ni boca, nada, ¿ok? Nada. Estaba como cuando te pones una media así. Sí, sí. O sea, pues en una media te distingues, pero no sé cómo decirlo. Como en un maniquí plano, sin No, sí, facciones, sí, no te sé. entiendo, sí. Y dice que abrió el Uber y que en cuanto lo abrió para checar, dice que el viaje ya no le apareció. Al día siguiente que voy le revisé el celular y no aparece ese viaje. Pero si le habló, no, pues dices que la tarjeta la tiró, ¿verdad? Sí, la tiró. Dice, es que no me acuerdo si la tiré, la hice bolita y la aventé aquí afuera de la casa. Sí. Dice, no me acuerdo de los nervios que traía. Me dejaste pensando, ¿y tú qué opinas? Yo digo que ha de haber sido algo que ella ha de haber pedido, porque, y fue lo que yo le comenté, le digo, es que algo tú has de haber pedido, que te ayudaran con tus hermanos o algo por el estilo, porque fue bien curioso que la persona esta, sin conocerla, precisamente fue la que le dijo que le iba a ayudar con sus hermanos y que estaban enfermos, y les dijo de que estaban enfermos y le dijo todo. A fin de cuentas, ¿le ayudó esta presencia en algo? No, días, yo creo que como una semana después falleció El hermano. uno de los hermanos. Ya. Ajá. ¿De qué dices que falleció? Tenía todos ellos, toda su familia tiene diabetes. Ya. De hecho, no recuerdo si eran 10 de familia ¿Y los 10? y ya nada más quedan 4. Ay, caray. Todos año tras año, tras año, tras año. Se fue de uno por uno. Se fueron los papás, primero uno, luego el otro, y se empezaron a ir los hijos. Todos. No, buenísimo, mi estimado Alex. Ok, y unas últimas palabras Gracias. ya para cerrar sesión, amigo. Pues que gracias de nueva cuenta por tomarnos en cuenta para estos relatos, y que espero que les agraden y que se lleven un pequeño sustito con los relatos que tengo.
Estoy seguro que así será, mi estimado. Y aquí este es tu espacio abierto para cuando quieras contarnos más relatos que te ocurran, que esperemos que no, pero si sucede, pues aquí está tu espacio. Amigo Alejandro, muchísimas gracias, un abrazo hasta allá, hasta Monterrey, que pases buenas noches. Buenas noches. Gracias. Amigazos, muchas gracias por acompañarme en un relato más aquí en este tu programa Obsesionado con el Terror.